En este mundo injusto y excluyente, siempre hay alguien dispuesto a echar una mano. Organizaciones, cooperantes, voluntarios y mucha gente anónima que lucha por cambiar esta realidad y construir una nueva comunidad. Ellos son los protagonistas del desarrollo. A continuación. Sean todos bienvenidos a una edición más de su programa Protagonistas del Desarrollo a través del 88.9. Soy Eber Raudales y pues hoy iniciamos esta nueva edición de Protagonistas del Desarrollo, hoy miércoles 12 de julio del 2017. Y usted se preguntará qué es Protagonistas del Desarrollo. Es un espacio que nosotros brindamos a instituciones, organizaciones que están trabajando en pro de nuestra sociedad. Este es un espacio acreditado por la Red de Desarrollo Sostenible Honduras con la finalidad de dar a conocer todo lo relacionado en el tema de desarrollo. Pero antes de presentar a nuestros invitados de hoy, les informamos que si es la primera vez que usted nos sintoniza, está sintonizando RDS Radio 88.9 y puede escribirnos a nuestro correo electrónico contacto@rdsradio.hn si usted forma parte de alguna organización, institución, ONG y le gustaría pues dar a conocer lo que están trabajando, lo que están haciendo en nuestro país. Le doy la bienvenida a mi compañera y co-conductora Carmen Barrientos. ¿Qué tal, Ever? ¿Qué tal a ese fiel auditorio? Ya de regreso aquí a Protagonistas del Desarrollo. Había perdido hacía un poco. falta, Carmen. Sí, pero ya estoy acá. Sí, y mire que por poquito le digo Danelia Avendaño, porque ella estuvo en la dirección de uno de nuestros protagonistas. De nuestros programas, pero ya estamos aquí y precisamente aquí. Hoy, Ever, estaremos abordando una temática que enmarca la situación que vive actualmente muchas personas en el mundo y que tiene que ver con los derechos, las atenciones y las leyes que deben aplicarse sobre este tipo de seres humanos. Y para conocer quién es nuestro protagonista de hoy, quiero dejarlos con un breve perfil que hemos preparado para abordar esta temática, porque ya están con nosotros nuestros protagonistas de hoy aquí en cabina. También puede llamarnos al 2203-2062, al 2235-5723 y también puede escribirnos a través de su WhatsApp para hacerle preguntas a nuestros invitados de hoy al 8734-6184. Así es que de inmediato conocemos quién es nuestro protagonista de hoy, miércoles 12 de julio, aquí en Protagonistas del Desarrollo. Claro que sí, Carmen, la temática que vamos a estar desarrollando el día de hoy es muy importante, así que usted preste mucha atención. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado de derechos humanos diseñado por representantes de la comunidad internacional, incluyendo personas con discapacidades, funcionarios gubernamentales, representantes de organizaciones no gubernamentales y otros, con el fin de cambiar la forma de ver y tratar a las personas con discapacidad en sus respectivas sociedades. La Convención desafía a las personas en todo el mundo a entender la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Su objetivo es reducir el estigma y la discriminación que a menudo son razón por las cuales las personas con discapacidad son excluidas de la educación, el empleo, la salud y otros servicios. La Convención abarca muchas esferas, entre ellas el acceso físico a los edificios, las carreteras y al transporte. Además, el acceso a la información mediante comunicaciones escritas y electrónicas. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es importante porque es la herramienta para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades de todas y todas las personas. Bien, Carmen, y ahí escuchábamos pues la temática que estaremos desarrollando en esta hora de Protagonistas del Desarrollo. Y pues quién no conoce o tiene un familiar o un amigo pues que tiene alguna discapacidad, cómo tratar estos temas, hoy estaremos hablando sobre ello, así que usted que esté en casita no se despegue porque vamos a estar desarrollando este tema muy importante.
y sobre todo, Ever, estaremos ahondando y dando detalles sobre esta temática muy relevante que debemos de tener en la palestra pública aquí en nuestro estado. Pero ya está con nosotros para hablar de este interesante tema Raoni Valé, oficial de Derechos Humanos, y también se encuentra con nosotros Juan Manuel Valladares, representante de la Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad en Honduras. Bienvenidos todos ustedes a RDS Radio 88.9 FM. Daremos primero la palabra al señor Juan Manuel Valladares. Muy buenos días. Un placer, muy buenos días, ¿verdad? Gracias a RDS Radio, a ustedes en particular. Y de hecho aquí estamos, ¿verdad? Para poder educar, para poder transmitir, ¿verdad? Todo lo que ha sucedido en materia de derechos humanos y las acciones que está haciendo sociedad civil o que ya ha hecho y las que pretende hacer a raíz de haber obtenido, ya entrando en materia, un documento de recomendaciones, preocupaciones del Comité de Naciones Unidas en el tema de personas con discapacidad hacia el Estado de Honduras en materia del cumplimiento de los derechos humanos de la población. Claro que sí, bienvenido, y estaremos también, usted es una de las personas que viajó hasta Ginebra, Suiza, y también nos trae también todo lo relacionado, lo que se habló en Ginebra acerca de las personas con discapacidad. Pero también doy la bienvenida a Raoni Valé, oficial de Derechos Humanos. Buenos días. Buenos días a las personas oyentes de RDS. Mi nombre es Raoni Valé, soy oficial de Derechos Humanos, su servidor de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Bueno, agradezco a ambos a estar con nosotros aquí abordando este tema que sin duda alguna debemos poner, pues, como decía, la palestra pública, porque en Honduras incluso hay leyes, hay sobre todo leyes sobre la protección de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Hay una convención que es la que rige, pues, a todas las leyes que se encuentran aquí en Honduras, y estaremos hablando de esta temática muy interesante porque pocos abordan este tema de lo que es la discapacidad. Y para dar inicio, Ever, a esta temática de hoy, haremos la primera pregunta a nuestros invitados, que son los protagonistas de hoy. Así es, Carmen, y pues a Juan Manuel Valladares, ¿qué es la discapacidad según los términos más comunes o el que más usamos para definirlo? Porque definitivamente hay mucha confusión y es bueno que nuestro público sepa qué es la discapacidad en sí. Bien, es una pregunta muy conflictiva, porque por sí mismo la discapacidad en el diccionario no aparece. La discapacidad es un surgimiento semántico, si le queremos llamar así, desde el punto de vista del español o de la gramática española, donde es un término que proviene más desde la persona con una deficiencia. Lo usan en los Estados Unidos cuando hablan personas con handicapped people, se le dice, ¿verdad? O personas with disability, allá en los Estados Unidos. Pero en sí, en términos generales, la discapacidad no existe, sino que es un fenómeno que nace de el tener una deficiencia, llámese física, intelectual, sensorial o mental, y las barreras del entorno. Esa unión entre la persona y las barreras se convierte entonces a la persona con algún tipo de discapacidad, como se dijo anteriormente. Es una interrelación entre el entorno, ¿verdad?, social y el entorno urbanístico, arquitectónico y una serie de situaciones. Por sí misma, todavía los grandes teóricos no han definido y no tienen una definición exacta de la palabra discapacidad. Sí, Raoni quiere también abundar sobre esta pregunta. ¿Qué es la discapacidad según el término más común o el que más usamos para definirlo? Raoni, tienes la palabra. Es las personas del mundo reunidas en los eventos preparatorios para la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad estuvieron perfectamente de acuerdo con nuestro compañero Juan Manuel Valladares. Entonces, la solución que llegaron para definir, para hablar de discapacidad, va más o menos
así, es que la discapacidad es un concepto evolutivo. Vamos aprendiendo qué es discapacidad con el tiempo, y que ella resulta de la interacción de las personas que tengan alguna forma de impedimento o barrera con la actitud de las otras personas y con obstáculos del medio ambiente, y de manera que eso afecta su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Correcto. Así es, y es que la igualdad es muy importante, ¿verdad? Porque hasta es bíblico, todos somos iguales ante la ley. Entonces, la igualdad más que todo es lo que más se enfoca en cuanto a la discapacidad. Claro, la igualdad, o entonces yo diría más precisamente la equidad, que es tratar a los desiguales de manera desigual. Así es. ¿Y cómo podemos definir los derechos de las personas con discapacidad a nivel mundial? Tú que eres pues oficial de comunicaciones de derechos humanos, Raoni. Bueno, soy oficial de derechos humanos de una organización que se llama Oficina del Autocomisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es un órgano mundial, que simplificándose es ONU Derechos Humanos, que tiene una oficina de país en Honduras. Los derechos de las personas con discapacidad han evolucionado mucho con la adopción de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. A partir de ahora vamos a referirnos solo como la Convención, pues todos los países del mundo y expertas y expertos, sociedad civil, sociedad ecuménica, se han juntado e intentado constituir una carta que diga cuáles son los derechos de las personas que tienen discapacidad en relación a los derechos humanos y demás derechos que todos los estados otorgan a las personas. Pues bien, esto resultó en una convención a la cual Honduras ha ratificado. Para ser más preciso, Honduras ha ratificado el 18 de febrero de 2008, lo que significa decir que desde entonces se compromete a respetar estos derechos, promocionarlos y también, por la razón que estamos aquí hoy, brindar cuentas al organismo que es responsable por revisar estos derechos en ámbito internacional, que es el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A partir de ahora nos vamos a referirnos solo como el Comité. Así es, dato muy interesante, Honduras está entre los 172 estados que han ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que el país está obligado a presentar informes periódicos ante el comité, compuesto por 18 expertos internacionales independientes. Así es que muy interesante este dato, porque Honduras está entre los 172 estados que han ratificado la convención. Es muy importante para que también ahondemos un poco qué es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y por qué es importante, Raúl. Bueno, la convención básicamente adopta un modelo social de la discapacidad. Antes de la adopción de este modelo, un modelo empoderador, un modelo basado en derechos. Antes de este modelo, el trabajo con las personas con discapacidad normalmente estaba reducido a cuestiones médicas, atenciones médicas, lo que llevaba de cierta manera a que olvidaron que son personas con los mismos derechos que nosotras y nosotros, y también aumentaba su nivel de exclusión de la sociedad. Entonces la convención, ella trae esta novedad, este modelo social de discapacidad, y básicamente tiene ocho principios rectores para que lo rigen, que rigen a la convención. Entre son ellos, varios artículos, ¿cuáles podemos mencionar? Son los 8, que es el respeto a la dignidad humana, la autonomía individual, incluida la libertad de elección y la independencia de las personas. Ese es el primero.
Segundo, la no discriminación, la prohibición de cualquier tipo de discriminación hacia la persona con discapacidad. Tercero, la participación e inclusión plena y efectiva de estas personas en la sociedad. Cuarto, el respeto por la diferencia y aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad humana y la humanidad como un todo. Quinto, la igualdad de oportunidades. Sexto, la accesibilidad. En este caso puede ser accesibilidad física o más bien otros tipos como acceso a la justicia. Séptimo, la igualdad entre mujeres y hombres. Y octavo, el respeto por la evolución de las capacidades de las niñas y niños con discapacidad y el respeto por el derecho de las niñas y niños con discapacidad a preservar su identidad. Bueno, muy interesante, Ever. Ahí están las 8 pues lineamientos de lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una pregunta más, ¿el comité es lo que tiene que vigilar que estos lineamientos de la Convención se cumplan? ¿El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Claro, normalmente todos los tratados internacionales de derechos humanos, en particular los que son adoptados en el ámbito de las Naciones Unidas, establecen un organismo de control, de revisión. No es que sea el poder judicial, estos mecanismos no tienen poder de policía. Siempre nos preguntan, ¿qué pasa si los estados no cumplen? Pues bien, no es que va a llegar una fuerza especial y prender a la persona que no lo cumple, pero sí se dialoga y se usa presión política internacional para que las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Pues el comité es compuesto por personas independientes, o sea que no son funcionarias de las Naciones Unidas, que no reciben sueldo de las Naciones Unidas, desarrollan sus profesiones, expertas en la materia, entre ellas naturalmente una mayoría de personas con discapacidad. Ah, qué interesante. O sea, entonces, que dentro del comité hay personas que son que tienen alguna discapacidad. Preferencialmente esto para comprender, ¿verdad?, la situación en el mundo de las personas con discapacidad, me imagino. Exacto. Entonces, la propia convención establece que este comité debe revisar a los estados que voluntariamente adoptan estos conceptos en su derecho doméstico. Y estos estados tienen que brindar informes periódicos. ¿Cada cuánto, más o menos? Más o menos a cada 3-4 años. Y estos informes son evaluados por este comité de personas, pero de manera pública y también con el acompañamiento de personas con discapacidad, de organizaciones que representan, de organizaciones de personas con discapacidad y otras que trabajan con la temática. Entonces estamos aquí porque este año Honduras fue revisada por la primera vez por el comité, que tuvo la oportunidad de brindar sus primeras recomendaciones al Estado para que se cumplan con estos derechos. ¿En qué estábamos altos y en qué nos aplazaron a través con esto del comité? ¿Perdón? ¿En qué estábamos altos? ¿En qué puntuación estábamos más altos? ¿Y en qué nos aplazaron? ¿O qué recomendaciones dio el comité? No se trata tanto de un ranking. Todos los estados, todos los países promueven algunos derechos humanos y violan a otros en dados momentos. Entonces el comité no establece modelos a seguir de estado a estado, no establece una competencia entre estados, más bien de manera, puede decir, pedagógica, como una maestra, un maestro intenta ayudar a que los estados desarrollen sus propias capacidades en la temática. Entonces yo y José Manuel Valladares podemos ir hablando más o menos de uno de los puntos principales, que naturalmente son los mismos, coinciden con los 8 principios rectores que establece la convención.
También un punto muy importante, el cual sí nos gustaría también abordar, es el área de inclusión laboral de las personas con discapacidad. Si nos puede hablar qué incidencia tuvieron en este informe que fue presentado ante el Consejo. Sí, eso está muy claro. En el tema laboral, el 90% aproximadamente del total de las personas con discapacidad en Honduras en capacidad económicamente activa están en situación de desempleo. 90%. Es correcto. Solo un 10% tiene empleo en Honduras. Es correcto. Y ese empleo muchas veces es propio, algunas veces es en empresa privada y la mayoría, entre comillas, es la empresa pública, por esfuerzos propios o por esfuerzos de ciertas organizaciones que han incluido a las personas ahí. Por sí mismo el Estado no ha cumplido con esa función. ¿Le preocupa al comité este porcentaje del 90% de personas discapacitadas están desempleadas en Honduras? Existen recomendaciones, aquí ando el documento, existen recomendaciones y preocupaciones extremas. De hecho, se le está mandando al Estado de Honduras, ¿verdad?, que ubique sus nuevas estrategias hacia esta problemática del desempleo bajo la meta 8.5 de la Agenda de Desarrollo Sostenible, por la cual esa Agenda de Desarrollo Sostenible es la que define ciertos criterios para poder disminuir los niveles de desempleo que están provocando un alto nivel de pobreza. Y no solamente así, la pobreza por sí mismo produce discapacidad y el otro problema, hay muertes, hay defunciones por no poder tener ingresos y acceder a otro derecho que también está siendo incumplido, que es el tema de la salud. El desempleo es generalizado en todos los 298 municipios del país y en todos los modelos específicos de personas con discapacidad y sus familias. Porque este es el otro problema. Hay muchos niños y niñas que necesitan, ¿verdad?, de sus padres y sus padres no pueden trabajar, y ese es otro modelo que define la pobreza en Honduras. Y por ahí hay deficiencias severas que el Estado tampoco está cumpliendo en ese modelo para tener modelos de protección social en esa área y tener una política pública específica para poder disminuir esa problemática. Hay grandes preocupaciones y son muy claras, ¿verdad?, las observaciones y las recomendaciones que le hace el comité al Estado de Honduras en esa área del empleo. Nos escribe María José de la Kennedy y nos pregunta: soy una persona con discapacidad, he metido currículum en diferentes empresas, ¿qué puedo hacer? ¿Hay algún departamento del gobierno que me respalde para encontrar trabajo? Sí hay uno, ¿verdad? Está en la Secretaría de Trabajo. Es la unidad de, se me olvida el nombre, pero es una unidad específica que está ahí en la Secretaría de Trabajo. Con el respeto que se merece la unidad, no ha sido muy funcional, ¿verdad? Ahorita lo que te podría recomendar, no sé qué tipo de deficiencia tenés o en qué área está, María José, pero sí podría decirle que si pudiera, ¿verdad? Yo voy a dejar mi teléfono acá y llamarnos. ¿A qué número? 31 87 3979. ¿Por qué? Porque ahorita en estos momentos en la sociedad civil organizada tiene una mesa de inclusión donde están teniendo algunas ciertas negociaciones con la empresa privada a través de la sociedad de la situación de responsabilidad social empresarial. Y aquí no estamos tocando organizaciones ni se están tocando figuras específicas. Sí es bueno que esté organizada y afiliada, no sé si es una persona con alguna deficiencia física, intelectual o sensorial, o de repente mental, que es lo que dice la convención. Y por ahí, en primera instancia sería la unidad esta, y después que se abocara con nosotros para poder involucrarla a ella en una base de datos de acuerdo a sus capacidades. Y bueno, he hecho un pedacito ahí, no quería. Yo soy representante de una asociación de personas con discapacidad física. Si ella lo es,
con discapacidad física, con gusto la afiliamos, y estamos teniendo más bien ahorita hay unas necesidades de empleo que nos están solicitando de Backbummer y de la empresa Trigo, pero ya ese es un tema aparte, que preferiblemente por teléfono. Bueno, muy interesante, una pregunta que a menudo nos hacemos y que debemos también de abordar y de analizar también. Me gustaría saber cuáles son los principales temas de derechos humanos de las personas con discapacidad que se abordan aquí en Honduras específicamente. Mira, es algo muy complicado. Normalmente no se aborda. Normalmente toda la sociedad, la clase política, lo que abordan nada más es ¿está cumpliendo o no el Estado en sus roles? Entonces son temas que no tienen ninguna relevancia, porque no se hace específico, ¿verdad? Entonces en ese sentido también cuando hay eventos solo se pregunta si el Estado está cumpliendo, entonces no hay ningún... Podemos decir o podemos aquí analizar o abordar que la población ha caído en un estigma y una discriminación que a menudo podemos ver que las personas con discapacidad son objeto. Bueno, una de las recomendaciones primeras del comité es justamente con relación a la discriminación, al estigma. El Estado somos nosotros, ¿no? O sea, sí, las personas. Y sabemos que todas y todos tenemos prejuicios, estigmatizamos, sufrimos con prejuicios, estigmas. Entonces hay mucha discriminación con las personas con discapacidad, y eso se refleja de manera más obvia en la terminología, en las palabras, muchas veces términos peyorativos que se utilizan para referir a estas personas. Entonces una de las recomendaciones del comité es que el Estado empiece revisando toda su legislación para cambiar los términos, la terminología peyorativa, prejuiciosa, estigmatizante presente en esta ley por términos más adecuados. Entonces, porque no existe, como dijimos, es un concepto de evolución. Entonces, parte de la superación de esto es cómo nos referimos a esto. Otra cuestión también con relación a la discriminación inmediata, o sea, si la ley usa términos peyorativos, es también de imaginarse que ante la justicia hay mucha discriminación para el acceso a la justicia con las personas con discapacidad. No quiero decir que una jueza o un juez no va a querer tratar de un caso, va a tratar mal porque la persona utiliza silla de ruedas o cualquier otro instrumento para su locomoción. Más bien es a veces, especialmente con las personas que tienen discapacidades sensoriales o mentales, no brindar sistemas de apoyo para que estas personas puedan acceder a la justicia, como traducción al lenguaje de señas u otros requisitos. Bueno, creo que nos vamos rapidito, sí, menos de 15 segundos. El Código Civil de Honduras llama a las personas en ciertos articulados incapaces y define ahí la palabra peyorativa sordomudo, y no se dice así. Por darte un ejemplo, asimismo el Código Penal de Honduras también. Bueno, qué interesante este dato, es cierto. Es definitivamente verdad. Las leyes en Honduras definen a la persona discapacitada con términos peyorativos. Más adelante estaremos hablando también y abordando este tema porque es un desafío el cual tiene el Estado de Honduras para eliminar lo que es el estigma hacia las personas con discapacidad. Estamos con Raoní Valé, oficial de Derechos Humanos, y también está con nosotros Juan Manuel Valladares en representación de la Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad en Honduras. No nos cambie, ya regresamos, nuestra primera pausa comercial. Estamos hablando de esta temática de las personas con discapacidad aquí en la 88.9 FM.
luchando por cambiar nuestra realidad y construir una nueva comunidad. Ya regresamos a Protagonista del Desarrollo. ¿Quién hará que los derechos humanos se hagan realidad? Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación a favor de los derechos humanos no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, personas libres pensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta que los derechos humanos no son elección de historia, no son palabras de una página, no son discursos ni anuncios, tampoco campañas públicas. Los derechos humanos son elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que compartimos de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Aprovecha tu tiempo. Son las 11:34 minutos. En RDS Radio. En Donald's Photo Glamour te presentamos School Card, la tarjeta membresía que nunca olvidarás. Sí, porque además de recibir descuentos reales en productos y servicios seleccionados de nuestra tienda, también participarás en sorteos de servicios gratis en tu institución. Afíliate ya y recibe descuentos en servicios de fotografía, sonido, filmaciones, data show, impresiones en banners, stickers, copias, tarjetas de presentación y mucho más. School Card de Donald's Photo Glamour. School Card de Donald's Photo Glamour, la tarjeta escolar que necesitas. Visítanos y adquiérela en Donald's Photo Glamour, Mall Premier segundo nivel y Mall Plaza La Norteña primer nivel. Además, sublimación en tazas, platos, camisetas, enmarcados, impresiones, llaveros, bordados, fotografía, visa americana, carnet, título, baladas, blanco y negro, pasaporte. La Fundación de la Agroindustria Azucarera de Honduras, FUNAZÚCAR, año con año, ejecuta acciones que ayudan a mejorar la salud de muchas familias en sus comunidades de influencia, realiza brigadas médicas, apoya programas nutricionales, siempre con el fin de mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios. FUNAZÚCAR, la Fundación de la Agroindustria Azucarera de Honduras, siempre comprometida con el bienestar del país. Honduras necesita un pacto fiscal para evitar el desequilibrio fiscal del gobierno y concertar una forma de cobro y de pago de impuestos justa, evitar el endeudamiento público que crece sin control y lograr una verdadera inversión económica y social, especialmente en los sectores de mayor pobreza. Todos y todas tenemos el derecho de participar en las decisiones del gobierno para lograr justicia tributaria, un gasto eficaz y transparente que nos asegure mayores y mejores condiciones económicas y sociales. Promovamos el Pacto Fiscal por Honduras para fortalecer la democracia, el desarrollo y la equidad. Únete al Pacto Fiscal por Honduras. Grupo promotor del diálogo fiscal, Alianza por el Pacto Fiscal en Honduras, CETELEC y CEFI y Programa Impactos. Carlos, ¿ya te enteraste que ahora las salidas del Alemán tienen servicio a domicilio? ¡Qué buena noticia! Ahora podemos ordenar a domicilio de forma rápida, confiable y segura. Sí, y solo tenemos que llamar al 9615-4856, realizar nuestra orden y listo. ¡Qué excelente, Oz! Ahora mismo llamo al servicio Delivery Express de Burger Chickens y pido unas deliciosas alitas. Seduce tu paladar con el auténtico sabor de Burger Chickens. La delicia que te encanta, ahora con servicio a domicilio. Para más información, búscanos en Facebook como Burger Chickens. Buenos días, arrancamos esta dosis diaria. Uy, Dios mío, yo estaba pero a boca tendida. Ingrid nos va a invitar a este evento. Se lo pierda. Solo son 100 baruquis. Comienza tu día con el mejor morning show de la radio. Dosis diaria, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por 88.9 FM. Sistema de dirección encendido. Ubica tu destino. ¿Tienes claro a dónde vas? Traza tu ruta. En ruta, con música, noticias, reportes del tráfico y temas de interés. Estamos contigo en ruta, a donde quiera que vayas. De lunes a viernes, de 4 a 7 de la noche, aquí en RDS Radio. Entretenimiento inteligente y mucho más.
luchando por cambiar nuestra realidad y construir una nueva comunidad. Estamos de regreso en Protagonistas del Desarrollo. Muchas gracias, amigos, por continuar aquí en tu programa Protagonistas del Desarrollo a través de la 88.9 RDS Radio. Por si tú nos acabas de sintonizar, pues hoy nos acompaña Raoni Vale, oficial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y también Juan Manuel Valladares, representante de la Federación Nacional de Organizaciones de Personas con Discapacidad. Justo hoy estamos hablando sobre el tema de discapacidad, de personas con discapacidad. Carmen. Así es que una de las recomendaciones que ha hecho el Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, y a la cual Honduras se ha suscrito y ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es la inclusión laboral. Platicábamos extra micrófonos con nuestros invitados y realmente yo estoy muy preocupada porque ese dato de que solo el 90% está con desempleo de personas con discapacidad es algo que nosotros debemos de superar, y es una de las recomendaciones del comité. Si hablamos en términos de cifras, ¿cuál es el número de personas con discapacidad actualmente en Honduras? Un aproximado, más o menos. Aproximaciones y estimaciones que ya se han hecho algunos estudios, ¿verdad? De acuerdo al crecimiento poblacional y a los márgenes que maneja la OPS, la OMS y otros indicadores del porcentaje de personas con discapacidad. Estamos hablando que en Honduras aproximadamente, según ciertas estimaciones, hay más de 500,000 personas. ¿Cuánto? Más de 500,000 personas en condición económicamente activa, porque ese es el otro tema, no es de decir tantas hay por decir, sino que estén en edad de trabajar, por ser más claro. Más de 500,000 personas, y de esas 500,000 personas, ¿verdad?, están en totalmente situación de desempleo. Es preocupante esta situación, claro, porque esto conlleva a muchas consecuencias. Es preocupante porque es una carga, en primer lugar, de la familia, es una carga de la misma sociedad en determinados momentos, aumenta los modelos de marginación, los modelos de mendicidad, de repente de criminalidad, porque hay algunos compañeros y compañeras que se han dedicado desgraciadamente al narcotráfico para poder subsistir. Y por ahí no existen las estrategias adecuadas. Dentro de las recomendaciones está, como dije anteriormente, la meta 8.5. ¿Y qué es la meta 8.5? Al final es un acceso digno al ingreso. Entonces, en estos momentos no existen las estrategias, ninguna estrategia. Podemos empezar con el Estado como responsable. Están los diferentes programas sociales. Estos programas sociales no decimos que están mal, están bien, pero hay que mejorarlos, fortalecerlos, ¿verdad? Y darles una ampliación, en el sentido que no son una solución en estos momentos, porque solo son 4 horas y en ciertos momentos se ha convertido en clientelismo político. En ese sentido, el Estado tiene que reforzar y buscar el financiamiento adecuado para que las personas que están siendo contratadas por estos programas sociales de Chamba, con Chamba Plus, con Chamba Vive Mejor, con Chambita Comunitaria, donde entran las personas con discapacidad, sean mejorados y sean ampliados. ¿Por qué? Porque al final nosotros no tenemos las capacidades algunas veces de competencia, ¿verdad?, en ciertas situaciones. Relacionándonos a la situación del mismo Estado, debe de buscar las estrategias a corto plazo, a mediano plazo y en su caso a largo plazo para los sistemas de empleabilidad alternativos. Cuando digo alternativos, son aquellas personas que no tienen las capacidades funcionales, profesionales, pero sí necesitan tener un modelo microempresarial sin intermediarios, con las ordenanzas municipales debidas en un dado caso para los permisos necesarios y que estas personas sean productivas. Y por el otro lado, ¿verdad?, la responsabilidad de la empresa privada o de toda la sociedad. Se habla mucho de responsabilidad social empresarial, pero la responsabilidad social empresarial no solamente debe de ir dirigida a te doy esto, te doy lo otro, te ayudo en esto y estoy cumpliendo con la sociedad. Yo creo que debe de habérsele un cambio, y ese cambio, que la responsabilidad social empresarial lleve un enfoque de ganar
conocer a las personas con discapacidad, sus capacidades y abrir los espacios, ¿verdad? En ese sentido, la empresa privada no puede decir, sí estamos con el sector de personas con discapacidad, si no está esa responsabilidad social de contratar a personas con discapacidad, no porque sean personas con discapacidad, sino porque son capaces para poder llevar cualquier área laboral. Ese es el otro tema, para que podamos encontrar el que es un desarrollo para nuestra Honduras. Sí, y para las familias también. Normalmente aquí hablamos, disculpe, ¿verdad? Aquí hablamos que el Estado, sí, el Estado firmó, pero los responsables de un Estado somos todos. Somos todos. Y entre ellos está la empresa privada, y el Estado de Honduras, no por salvar al Estado de Honduras, no va a contratar a todas las personas con discapacidad que están en situación de desempleo. Cuando se refiere el comité también al derecho a la vida independiente, ¿en qué esferas podemos abarcar a las personas con discapacidad? Bueno, la esfera de la vida independiente abarca muchas cuestiones. Sin embargo, el comité hizo una recomendación específica al Estado que tiene que ver con la institucionalización de personas con discapacidad, particularmente personas con discapacidad intelectual o psicosocial. Lo que pasa es que hoy en día en Honduras, como en muchos otros países del mundo, existe un abordaje, un enfoque demasiado médico al cuidado de estas personas, en que les quita la independencia. El ideal es que todas las personas de este planeta puedan, si quieren, vivir en sociedad, incluso las personas que tengan alguna discapacidad intelectual o psicosocial, y no que estén institucionalizadas, internadas en instituciones para el tratamiento de enfermedades mentales. Entonces, el comité recomienda que Honduras deje inmediatamente de institucionalizar a personas con discapacidad y impulse un plan con plazos concretos y presupuesto suficiente para desinstitucionalizar a estas personas que se encuentran de esta manera, brindando acceso a servicios y apoyos necesarios, incluyendo, si es necesario, asistencia personal, para que estas personas puedan vivir de manera independiente en la comunidad. Otra recomendación que hace el comité es la educación inclusiva. Cuando decimos educación inclusiva es que hay personas con discapacidad que no saben leer y escribir. ¿Es preocupante o está en otro sentido la educación inclusiva? No se trata de esta cuestión, no hay ninguna relación entre la capacidad de leer y escribir de los seres humanos una vez que reciban esta educación y con tener cualquier tipo de discapacidad. Con relación a la inclusión en la educación, estamos primero tratando prioritariamente de niñas y niños en edad escolar. Lo que pasa es que muchas veces hay una tendencia de crear instituciones específicas para niños y niñas que tengan algún tipo de discapacidad, lo que en principio puede ser sonar lo más adecuado, el mejor cuidado. Sin embargo, tiene un resultado que es que no termina por excluirlos aún más de la comunidad y alejar a las otras niñas y niños el convivio con personas que tienen discapacidad o que tienen capacidades diversas. Estamos hablando ahí también naturalmente de pedagogía y metodologías para lo que son personas con discapacidad sensoriales, visuales, auditivas, que naturalmente necesitan de maestros que, por ejemplo, sean fluentes en la lengua de señas de Honduras, en el sistema braille, que es como las personas con discapacidad visual es como darle todas las atenciones necesarias a los niños y niñas que acuden a un centro escolar.
Exacto, pero lo importante es dentro de los centros escolares comunes y corrientes de cada barrio, cada ciudad, cada villa de Honduras, que estas niñas y niños no estén excluidas de sus colegas, de sus amigos, sus vecinos, y sí que ahí dentro de este centro escolar reciban, si necesitan, una atención especializada, como cualquier otro niño o niña a veces necesita un cuidado especial aunque no tenga cualquier tipo de discapacidad, ¿verdad? En cuanto a la infraestructura, porque sabemos que se están pues haciendo diferentes obras en nuestra capital y muchas veces esto representa un reto para una persona movilizarse de un lugar a otro. ¿Cuáles son las recomendaciones en cuanto a este tema? Recomendaciones en relación a este tema son muy pocas. No se ha tomado en cuenta la participación de la sociedad civil organizada para poder hablar de estas obras grises que está haciendo en estos momentos la corporación municipal del municipio del Distrito Central. Se basan algunas normas universales en el tema físico, pero acordémonos de algo, que cuando hablemos de accesibilidad universal no solamente es tocar el tema físico. La accesibilidad universal pasa por otras áreas, el tema de la educación, el tema de la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación. La accesibilidad física tiene que ver en el tema de las personas sensoriales, ¿verdad? Que son personas ciegas y personas sordas, el tema de ciertas situaciones en cuanto a situaciones específicas de qué les puedo decir, el abordaje a los diseños, cómo están construidos, y el abordaje de comunicación, letreros específicos para las personas sordas. Entonces, regresando a la infraestructura, el tema de la infraestructura es un caos, definitivamente un caos. Yo conocí el tema del Metro 450, unos ingenieros hicieron unas presentaciones mal diseñadas, las rampas muy extendidas cuando hablamos de discapacidad física. Yo creo que la recomendación sería ahí al señor y a los responsables, en este caso el alcalde municipal, Narri Tito Atfura, abóquese, acérquese, busque la participación y la voz de las personas con discapacidad, en este sentido que somos las más afectadas y que somos el génesis de atención a deficiencias que son pasajeras, a mujeres embarazadas, adultos mayores. Lo importante es escuchar nuestra voz y nuestras opiniones. Al final, lastimosamente, aquí solo les está imponiendo. Las construcciones grises que está haciendo y la infraestructura que está haciendo, en muchos casos, no tiene la normativa ni está siendo diseñada para el buen uso y la independencia de las personas con discapacidad. Excelente, estamos llegando ya a la recta final de nuestro programa, pero si hay alguien que nos esté escuchando y desea formar parte pues de la Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad de Honduras, FENODIP, así es, ¿verdad? FENODIP, sí. Ok, ¿cómo se puede abocar y a qué números puede llamar? Sí, un permisito para buscar el número de la federación, que no lo tenía a mano. Ahora ya sí, la Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad en Honduras, me imagino que realiza mucha labor a favor de los derechos de las personas con discapacidad. Juan Manuel Valladares. Sí, de hecho hay una visión, hay una misión, hay objetivos generales, existe un plan estratégico, existe un plan de incidencia, ¿verdad? Y hay varias comisiones de trabajo. De hecho, también hay que darle la honra y la colaboración a la Federación Nacional de Personas con Discapacidad, ¿verdad? Que es ya en relación a los padres de familia, parte de lo que la convención son los dos actores que reconoce, o un actor primario que es la persona y un actor secundario que es la familia. Y asimismo, ¿verdad? También ha sido parte de ciertas acciones, ¿verdad? La coordinadora de organizaciones de organismos, asociaciones, organizaciones de rehabilitación de Honduras. Esta es una organización pero al final ha llegado a hacer ciertas situaciones, ¿verdad? Ciertos convenios
y tratados para poder trabajar en materia de derechos humanos. Pero bueno, las dos por organizaciones, mientras busca don Juan Manuel, ya estamos en la red, ¿ya lo tiene? Sí. Ok, denos el número de teléfono a lo cual pueden acudir. 2203 3383. 2203 83 2203 3383. 3383, ahí está el número. Ya para concluir, también queremos la participación de Raoni. Vale, me gustaría saber cuáles son las responsabilidades a las cuales el Estado pues tiene que presentar ante el comité acerca de los derechos de las personas con discapacidad. Brevemente un resumen de lo que va a presentar el Estado de Honduras y a la cual se comprometió con el comité. El comité, como ya decimos, no tiene facultad de ordenar, de obligar el Estado el comité a hacer recomendaciones. Entonces, dentro de estas recomendaciones, la primera es eliminar la terminología peyorativa y todas las leyes, reglamentos que de cualquier manera discriminen a las personas con discapacidad. De eso también adviene una otra recomendación, que es combatir a la discriminación, los estereotipos de las personas con discapacidad a través de campañas de sensibilización pública, incluyendo difundir, publicizar ampliamente la convención y estas recomendaciones. Lo que cabe aquí felicitar a RDS porque está justamente cumpliendo con esta recomendación el Estado de Honduras. Las radios comunitarias son parte del Estado, ¿verdad? Otra cuestión muy importante es que la Dirección General de Desarrollo para las Personas con Discapacidad sea una entidad nacional permanente con recursos, que se restablezca el Consejo Consultivo, porque las personas con discapacidad tienen un dicho muy importante: nada de nosotros sin nosotros. Cualquier paso que el Estado, que el gobierno tenga que dar en este sentido, tiene que ser con la participación de las personas con discapacidad. Hay también que el Instituto Nacional de las Mujeres revise sus políticas sobre discapacidad para incluir un enfoque de género, que haya un sistema eficaz de detección de malos tratos de niñas y niñas con discapacidad, que se adopte un plan gestor para la accesibilidad física, que son rampas, baños adaptados. Y de ahí adviene un concepto muy importante que pone la convención, que es la obligación de ajustes razonables. Pues comprendemos que hay situaciones en que sería imposible o demasiado costoso adaptar para todos los tipos de accesibilidad en el mundo un edificio, un transporte. Sin embargo, hay otras que no lo son. Entonces el comité está especialmente preocupado con el sistema de transporte público de Honduras, que no disponen de ningún recurso para que personas, por ejemplo, que utilizan sillas de ruedas, puedan acceder a estos servicios. Ya hablamos también la no institucionalización de personas con discapacidad intelectual o psicosocial, la inclusión de niñas y niños y la capacitación en centros de salud. Una muy importante que va aquí para las personas con discapacidad sensorial, especialmente las personas sordas, que la UNA, la Universidad Autónoma de Honduras, restablezca la carrera de técnica de lengua de señas de Honduras. No sé si nuestros oyentes saben que Honduras tiene algunos idiomas oficiales, el español naturalmente, y el lexo, que es la lengua de señas de Honduras, como las personas utilizan, también utilizan para comunicarse, así como el sistema braille, que hoy en día las personas, no sé si mucha gente sabe, utilizan tabletas, smartphones, computadores, con lectores de pantalla. Sin embargo, cuando se trata de material impreso, se usa el sistema braille. Hay una gran cantidad
de otras recomendaciones, pero digamos que esas son parte de las principales. Así es, y hemos llegado ya al final de nuestro programa Protagonistas del Desarrollo. Pues les agradecemos por la intervención